¿Cómo están, estimados televidentes? Bienvenidos a este espacio de contexto. Estamos listos ya para nuestra entrevista anunciada. Hay momentos que nos visitan desde los diferentes ministerios, los señores ministros, las señoras ministras, subsecretarios, subsecretarias, y yo oportuno poder dialogar con ellas. Ahora mismo me acompaña acá Ana Lucía Taciguano. Ella es secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Está acá en la provincia de Sucumbíos y viene por temas importantes, de manera que le vamos a saludar y muchas gracias por venir acá. Y creo que estos son los momentos oportunos para de primera mano poder conocer qué es lo que se está haciendo un ministerio, qué es lo que está haciendo una subsecretaría, una coordinación zonal, cómo así está dividido pues en el país. Así es que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a toda la audiencia, los televidentes de TVNet y sobre todo a las nacionalidades y pueblos indígenas y afroecuatorianos de aquí de Sucumbíos. Estamos nosotros acá en la provincia para dar inicio a unas jornadas que se van a llevar a cabo a nivel de todo el territorio nacional. Queremos nosotros sembrar, decimos en este tiempo del Coya Raimi también, 21 de septiembre en los pueblos andinos. Vamos a sembrar la demanda de los pueblos y nacionalidades que está cristalizada en una agenda nacional para la igualdad de los derechos. Entonces, esta jornada va a empezar hoy en la prefectura de acá de Sucumbíos y en la tarde tenemos una reunión muy particular con las organizaciones afroecuatorianas que están aquí en la provincia para determinar cuáles serán las estrategias del pueblo afroecuatoriano frente al nuevo diseño que va a ser declarado en las Naciones Unidas. Entonces, vamos a trabajar directamente con los actores, con los titulares de derechos que son para nosotros. Ahora, si bien es un proceso o una estructura global a nivel nacional, pero entiendo hay particularidades en cada provincia, las necesidades son diferentes, aunque tenga una ley que les cobije generalmente universal, no diríamos universal, a nivel nacional. Hay particularidades. ¿Qué es lo que ha podido examinar acá en Lago Ario, en Sucumbíos? Por supuesto, eso es justamente nuestro trabajo ahora. Si bien el instrumento Agenda Nacional para la Igualdad trata de levantar una demanda global nacional, nosotros al momento en que hacemos este trabajo de territorialización que se llama de la agenda, convocamos a los GATS. Entonces aquí los actores principales son este diálogo entre los titulares de derechos y los representantes de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, los consejos de protección de derechos, los consejos consultivos, en donde nuestro objetivo común, nuestro propósito es implementar esta agenda nacional en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Ahí sí las necesidades son muy particulares, no es lo mismo el PDIOT de la provincia del Guayas que la de Sucumbíos. Entonces ahí nuestra agenda nacional, que tiene una cantidad de propuestas de intervención institucional, puede ir determinando cuál le calza a esta provincia, cuál es la que se puede viabilizar. Lo que hay que tomar de importancia es que esta agenda nacional es aprobada por la Secretaría Nacional de Planificación, por el Consejo de Representantes, que son el cuerpo colegiado de nuestro consejo. Entonces es un instrumento mandatorio y además garantiza que se atienda desde el enfoque de derechos a los pueblos y nacionalidades. Claro. Importante la visita de ustedes a territorio porque, bueno, en algunos momentos, algunos espacios ministeriales sucede que de pronto quien está direccionando, quien está coordinando en un sector o en una provincia no llega con una información muy clara. Pero si ustedes vienen y palpan acá, pues ven la realidad de lo que puede estar ocurriendo. Ahora, ¿cuáles son los temas que de acá de Sucumbíos que ya han podido llegar al conocimiento, a la mesa de sus despachos? Entiendo que no es algo ajeno, porque sí también hay ya pedidos, hay necesidades que han sido puestas ya en sus mesas para que puedan analizar. Sí, bueno, a nivel de la Amazonía, ¿no? Y bueno, la Amazonía Norte son el tema con el régimen territorial. O sea, cómo está el tema de la preservación de las reservas naturales, cuál es la acción o el diálogo que tiene el Estado con las organizaciones, con los gobiernos autónomos, cómo se hace para el tema de justo esto de la preservación, de la motivación, cómo atender la lucha de los pueblos también, no desde estos conflictos, sino más bien desde las propuestas y diálogos, cómo poder hacer acción para que los gobiernos autónomos realmente
distribuyan, ¿no?, las riquezas, el dinero, los fondos hacia atender, por ejemplo, la preservación del idioma, la preservación de la cultura, la preservación de sus sistemas propios de vida. Entonces, eso ha sido algo que pide mucho aquí en la Amazonía, ¿no? El acceso a empleo, a un empleo adecuado, pero sobre todo el apoyo a los emprendimientos, la línea turística, por ejemplo, como una de las formas de sustento de muchas familias, el tener un lugar a donde dar a conocer su identidad, su gastronomía, su producción cultural, su producción científica, de sabidurías. Todo eso ha sido como invisibilizado en las gestiones de los gobiernos autónomos, en las gestiones, en el apoyo que el Estado debe dar. Entonces, eso ha sido muy recurrente. Ya. Acá hay una particularidad, entiendo que usted igual conoce, es que como acá se va apareciendo más asentamientos humanos, y ven la necesidad de ir muchos por la naturaleza, de pronto dice, no, me voy a este sector porque veo todavía la selva virgen, podré estar tranquilo. Bueno, las familias se van por allá. Pero ahí aparecen los ministerios que corresponden vigilar. Usted hablaba de la conservación de la vida, de la naturaleza también, obviamente. Pero entonces, ¿por qué no se les permite a ellos? Y cuando, por ejemplo, descubren que ahí hay yacimientos de petróleo, ahí sí entran. Entonces, como que no hay ahí una corresponsabilidad del mismo Estado a través de sus ministerios. No sé cuál es su pensamiento ahí. Es importante que nosotros tengamos una visión integral, ¿no? Hace una semana estuvo aquí el relator de la pobreza, el relator de Naciones Unidas de la Pobreza, haciendo todo un análisis de cuáles son las causas, las consecuencias de esta falta de atención a pueblos y nacionalidades. Y una de las recomendaciones que da el Estado ecuatoriano, y nosotros como Consejo lo acogemos muy bien porque es nuestro trabajo, es el hecho de que la gestión pública, las decisiones que se toman desde el Estado, no tienen el enfoque intercultural, no tienen el enfoque de derechos. Entonces, cuando no tiene el enfoque de derechos, prácticamente uno cree que el Estado es de una sola forma, sin tomar en cuenta diversidades. Y ahí son cuando las políticas públicas no llegan realmente a las demandas de los pueblos. Y en el caso particular de la Amazonía, tratar el tema del territorio tiene que ser en una igualdad de condiciones con las organizaciones, con sus líderes, con las entidades del Estado en base al diálogo, ¿no? O sea, no es necesario llegar a temas extremos que bien se pudieran realizar con consensos. Y eso es lo que a veces no se logra. Sí, ahora mismo, no sé si de pronto llegó, aunque no es la competencia del Consejo Nacional de Igualdad, pero lo que está ocurriendo aquí, por ejemplo, como todo el ejemplo de las petroleras, ahora mismo, el día viernes hubo un ataque de la policía con gases lacrimógenos, hay personas heridas, aquí nomás a 15 minutos del centro poblado de Nueva Loja, porque los pobladores dicen, vea, me están dañando la casita porque entran vehículos pesados, vea, ya están contaminados en el río en 9 meses nada más. Entonces, mire que es una situación, como usted decía, el diálogo, prima el diálogo, pero los que tienen que dialogar no aparecen. Ese es el problema que también, pero bueno, no corresponde, solamente le estoy contando. Ahora, dentro del tema, ustedes hacen una vigilancia, porque ha llegado este tema, por ejemplo, el empleo, el acceso al empleo. Hablemos de los grupos de discapacidad. Por ejemplo, ellos siempre están golpeando las puertas y dicen, miren, no tengo posibilidad. Yo hice tanto esfuerzo con mi hija, mi hijo con discapacidad se preparó a pesar de sus condiciones y mire, ya es una profesional. Sin embargo, no hay empleo. Desde el Consejo, ¿qué radiografía tienen? ¿Cómo hacen la vigilancia ustedes para que estas entidades puedan responder a la demanda que tiene en cada uno de los sectores? El Estado ecuatoriano suscribió un decreto 60. Ese decreto 60 hace una referencia particular de que se debe incorporar en el campo laboral del servicio público, por ejemplo, a pueblos y nacionalidades, y que una vez que ellos certifiquen ser parte de un pueblo y una nacionalidad, el grupo que califica estos perfiles pueden darles unos puntos adicionales. Esto se llama acción afirmativa. Estas acciones afirmativas, que también están basadas para el acceso a becas, por ejemplo, de jóvenes
ayuda a en algo equiparar esa posibilidad, esa oportunidad de empleo, ¿no? Tanto en las personas con discapacidad, personas de pueblos y nacionalidades, mujeres, no sé, que están solas, personas en movilidad humana, o sea, personas que están en riesgo pueden ser parte de estas acciones afirmativas. Los pueblos y nacionalidades no necesariamente somos una población vulnerable, pero sí somos una población históricamente excluida. Entonces, como una parte de ese derecho se dan estas acciones afirmativas. Nosotros vigilamos que los ministerios, que las entidades del Estado cumplan ese decreto 60. Ahora, si bien la ley está, las leyes están ahí, sin embargo, no sé qué evaluación han hecho ustedes, la tasa de desempleo es alta en el país. ¿Cree que no haya la capacidad en las instituciones públicas? Porque mal o bien en algunas entidades particulares y privadas, empresas privadas, no petroleras por cierto, hemos visto más bien insertadas personas con discapacidad de pueblos y nacionalidades, del pueblo negro que ha estado ahí y tiene su puesto de trabajo, o son recibidos y son atendidos. Entonces le pregunto, hay menos en las instituciones, ya cree que ya no hay la capacidad, o sea, incluso diríamos económico, porque si en el municipio, en el gobierno provincial o en alguna dependencia ministerial que pues tienen también acá en Sucumbíos, no tienen dinero, no va a decir, vea, porque tengo que recibir y tengo que dar la posibilidad y no puede recibir. ¿Cree que no hay la capacidad? Ese es un problema ya estructural, ¿no? La falta de financiamiento para atender los programas sociales es algo que vamos heredando gestión tras gestión. Y uno de uno de los grupos más afectados es justamente la población en general que podría tener oportunidad de emplearse en el Estado. Para todas las gestiones, una de las políticas es la reducción del Estado, más bien, ¿no? Entonces, se trata de optimizar que cada servidor público pues asuma más acciones, más actividades, sí, para incluso quitar este tema de la burocracia. Pero tenemos todavía instituciones que son, además de muy grandes, todavía siguen con estos tratamientos burocráticos. Yo creo que ahí hay que tomar decisiones sobre el costo-beneficio, ¿no? Hay instituciones, por ejemplo, en nuestro caso, el Consejo Nacional atiende las demandas de 34 nacionalidades, trabaja con 5 funciones del Estado y nosotros tenemos que doblar esfuerzos al máximo porque somos 40 servidores públicos a nivel nacional. Entonces, imagínense lo que significa estar haciendo todo nuestro trabajo con un poco de personal. Cuando hay otras instituciones que tienen enfocado un solo objetivos de trabajo, sobre todo en el campo social, ¿no? Y que además no podemos ser más ágiles para atender eso porque existen mucho personal que comienza a burocratizar también la atención al servicio público. Eso es algo que nosotros tratamos de evitar, pero siempre tratando de contactarnos con los titulares en territorio. Puede ser. Ahora, sé que están recorriendo la Amazonía, hoy están acá en Laguario, Sucumbíos, sé que van a reunirse, van a también tener una agenda de taller, de tutorías. ¿Qué es lo que con esto ustedes quieren acá en Sucumbíos, netamente? Sí, aquí lo que nosotros queremos, más allá de socializar la agenda, porque vamos también a entregar un resumen impreso de la agenda, que lo pueden ir revisando, son 2 cosas. La primera, que los titulares de derechos, los delegados de pueblos y nacionalidades, comprendan que esa es una agenda que les puede servir para luchar sus propios derechos, con un análisis técnico, con metas, con qué organizaciones, con qué instituciones trabajar. O sea, es un documento que les sirve para eso. Lo segundo es lograr articular con los planes de desarrollo de ordenamiento territorial, de lograr dar la sensibilidad a los gobiernos autónomos de que ese instrumento es importante tomarlo en cuenta. Además que la ex-Semplades, la Secretaría Nacional de Planificación, aprobó en la metodología de elaboración de los PDIOTs que se tomen en cuenta los planes de vida de pueblos y nacionalidades. Aquí en la Amazonía, la gran mayoría de las nacionalidades tienen su plan de vida. Eso tiene que estar en el PDIOT. Y si no, ¿para qué? ¿Por qué hacemos este tipo de diferencias? Solo hacen un librito para la biblioteca, para decir que tengo mi plan de vida. Sí, no. Conozco aquí que eso tiene que estar en el PDIOT. Mire, incluso las mismas instituciones locales han aportado para realizar y tener la producción ahí de esa agenda,
ese librito que digamos así, Sí. que está hablando qué necesidades cercanas tiene cada población, cada nacionalidad. Particulares, y eso Entonces, tiene que estar en el PDIOT. Esos son nuestros dos propósitos con la agenda nacional. Y con la gente que vamos a trabajar lo del diseño afrodescendiente en las tardes, es hacer dos productos muy importantes. El uno, un documento país que respalde, que se nombre el segundo diseño del pueblo afrodescendiente, eso a nivel externo. Y a nivel interno, unas estrategias que permitan a las autoridades, que seguramente se nombrarán próximamente, puedan tomarlo como una línea de planificación para atender las demandas específicas del pueblo afrodescendiente. Entonces estamos con 4 objetivos muy importantes, lograrlos hacer con la gente. ¿Y dónde se reúnen? ¿Cómo están? Sí. ¿Quiénes van a participar? Entiendo que ya eso está coordinado también. Sí, vamos a estar en la prefectura de Sucumbíos desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde en estas 2 jornadas. Luego vamos a hacer una visita y expresar nuestro profundo sentido de pesar a los familiares que adeudaron del compañero Fernando Klinger, un gran líder que hemos estado en los diálogos territoriales hace 2 años, creando esta agenda justamente. Vamos a visitarlos a ellos y luego vamos al Tena. En el Tena vamos a estar en la parroquia de Muyuna y luego seguimos hacia la Sierra Centro, vamos a bajar, Sierra Sur, Loja, vamos a estar en Esmeralda, San Lorenzo, Guayaquil, Machala, Quevedo. Nos vamos a varios lugares. Aquí en Sucumbíos hemos convocado a las organizaciones de Orellana y de Sucumbíos. Esperemos, subsecretaria, que este proceso sea una continuidad, porque estamos a punto, hasta noviembre tendremos un pensamiento en el Estado, que es el señor presidente de la República. Pasa que viene otro mandatario, no sé si hoy vamos a tener presidenta, no lo sabemos, está en las manos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Pasa que lo borran, hasta dicen que la información que hay en la matriz de una computadora que es de la institución lo dejan borrando, lo dejan formateando. Nosotros tenemos... Pues sí, mire, tanto esfuerzo del Estado ecuatoriano, invertir recursos para hacer este tipo de procesos, taller, llegar a territorio y poder dialogar, ilusionarles a ellos, a las nacionalidades, a los pueblos, y cuando viene otro gobierno, pues no sé qué pasaría, se perdió el documento. Entonces, siempre son los riesgos que se corren, pero aquí debo enfatizar algo. Nuestra agenda nacional tiene una durabilidad hasta el 2025, uno. Y lo segundo es que hacemos un énfasis muy importante con los GATS, con los municipios que están apenas empezando, porque el trabajo en realidad de nuestra agenda es incidir, es implementarse con el Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial. Lo otro de política pública lo hacemos a nivel de las 5 funciones del Estado, con los que se vayan nombrando, pero igual son para el 2025, así es que nosotros no estamos haciendo algo como al apuro porque ya se acaba el gobierno, no, estamos dentro de nuestras fases. Cuando elaboramos la agenda participaron más de 2,000 personas, entre dirigentes, entre instituciones, y ahora que estamos ya presentando, pues es justo la vocería de ellos plasmadas en un documento de planificación. Muy bien, hemos tenido el gusto de poderla tener acá en los estudios a Ana Lucía Taciguano. Ella es la secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Qué gusto haber conversado con usted. Esperamos que esta visita tenga mucha trascendencia, como usted decía, si queda en la mente de los funcionarios de los GAD locales, hablemos así, y queda también en la mente de los dirigentes, quienes ahora están, los líderes, lideresas, ellos tienen que hacer prevalecer, porque finalmente, como dije, pues son recursos económicos de los ecuatorianos y ecuatorianas que se utilizan para hacer diferentes proyectos, programas y los procesos que van finalmente quedando. Y que sea para todos. Y que no sea de pronto solo porque se cambió de gobierno, se cambió de ideales, que para la administración del país pueda quedar eso en la nada. Eso es lo que ha ocurrido. Y esperemos que no sea. Así es que, secretaria, gracias por haber estado aquí con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Ha estado con nosotros entonces la secretaria del Consejo Nacional, y que ahora mismo pues van a tener una jornada intensa, ya nos dijo, de aquí creo que va directo ya. ¿Ya desayunó acá algo tradicional acá o no todavía? No todavía. No. Tradicional no todavía. No. Recomienden.
Ya, de acá los maititos y también los mayones. Los mayones. ¿Ha probado los mayones? Sí. ¿Así? Sí. ¿Crudos o asados? No, asaditos. No me han saludado mientras les como. Bueno, muy bien. Nos vamos. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio de contexto. Mañana estaremos desde el Cantón Loreto, en la provincia de Orellana, con toda la programación. Desde el noticiero en la comunidad, el espacio de contexto, también estará la programación de Buenos Días TVNet. Y por supuesto, más tarde, para despedirnos, el espacio de Dialogando en TVNet. Todo se traslada hasta el Cantón Loreto. Por ahora les decimos gracias, buenos días. La tierra, el agua y el aire son la principal fuente de vida. Por eso evita botar basuras a orillas de fuentes hídricas, escombros en cualquier lugar, neumáticos usados en áreas verdes, quemar basura en domicilios, porque al descomponerse generan contaminación al suelo, agua, aire y finalmente afecta a la salubridad de la ciudadanía del cantón. Por eso es importante dar cumplimiento a la normativa de limpieza y aseo público de la ciudad, mediante la aplicabilidad de las buenas prácticas ambientales. Juntos mantenemos una ciudad limpia y saludable. Alcaldía de Lago Agrio. Autorización número 3248. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Loreto, gracias por recibirnos en tu territorio. Ahora estaremos más cerca de ti. Este viernes 22 de septiembre estaremos en vivo y en directo desde el Centro Turístico La Isla con toda nuestra programación a partir de las 8 de la mañana. TVNet Noticias en la comunidad. En contexto. Buenos días TVNet. Dialogando en TVNet. Pero eso no es todo. Los más